Un día Jesús dijo a sus discípulos que tendría que dejarlos. Y Él tenía que subir al Padre, Él tenía que ir al cielo, y que ellos tendrían que quedarse aquí en la tierra. Haber compartido con alguien la vida 3 años y medio para separarse de un día a otro, realmente es difícil de aceptar. Tú te acostumbras con alguien que convives 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Te imaginas su maestro, su salvador. La expectativa que los discípulos tenían de Jesús era que en algún momento Él sería el rey de los judíos y Él los iba a libertar del yugo romano. Con ese Jesús caminaron, vieron sus manos allí siendo clavadas en una cruz, lo vieron resucitar, lo vieron hacer milagros. Realmente separarse de alguien así cuesta mucho, pero más les iba a costar porque esta vez esta separación no tenía una fecha de encuentro. Él solamente dijo, volveré. ¿Cuándo? Señales habrá, pero no hay fecha. Y en los últimos días, las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fueron llenas de promesas y esperanza. ¿Por qué cargó todas las promesas a los últimos días? Porque Jesús sabía que las últimas palabras no se olvidan. Difícil de olvidar. Si yo tuviese que fallecer después de este sermón, sé que este sería el sermón que todo el mundo recordaría, porque serían las últimas palabras, mi último mensaje. Nadie olvidaría, lo último nunca se olvida. Y Jesús quiso allí presentar a los discípulos promesas que ellos jamás olvidaran. Y mira, en sus últimas palabras, Jesús hizo promesas extraordinarias. San Juan capítulo 14, el versículo 1 dice, no se entristezca porque yo voy a la casa del Padre a preparar un lugar para ustedes. Todos conocemos esa promesa, pero no quiero hablarte de esa promesa. En ese mismo día, en ese mismo momento, mientras les estaba hablando de aquella esperanza que ellos deberían tener porque Él va a regresar para llevarlos a su verdadero hogar, un hogar sin dolor, sin lágrimas, y no va a haber más despedidas porque van a estar allí para siempre. En este mismo capítulo, en el versículo 15, comienza diciendo así, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Son las últimas palabras de Jesús antes de ir al cielo. Y en el siguiente texto nos presenta una promesa. Y la promesa es, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús no podría estar más entre nosotros porque Él se hizo humano. Él es Dios hombre. Pero habría alguien que sí nos acompañaría aquí todos los días de nuestra vida. Cuando nosotros decimos, estamos en la presencia de Dios, ¿de qué Dios estamos hablando? Del Espíritu Santo. Cuando decimos, Dios me libró, Dios me protegió, Dios está a mi lado, ¿de qué estamos hablando? Del Espíritu Santo. Aquel que te da fuerza, aquel que te empuja, aquel que te fortalece, aquel que te acompaña todos los días hasta que Cristo regrese. Aquel que está aquí, ahora está contigo asistiendo a la TV, a tu lado es el Espíritu Santo. Este consolador fue la mayor promesa. Este consolador es el mismo Dios. Según Mateo capítulo 28, versículo 19, dice que cuando Jesús mandó bautizar, dijo, bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Es el Espíritu Santo, pero poco se habla del Espíritu Santo. Es más, pocos conocen el Espíritu Santo. Yo fui profesor hace algunos años atrás. Nunca voy a olvidar el primer día de clases donde yo entré a un salón como un profesor
Y yo quería evaluar el conocimiento de mis alumnos del nivel secundario acerca de Dios, de lo básico, de lo esencial, de lo fundamental. Así que el primer día dije, vamos a tomar un breve examen. Va a ser muy simple, muy sencillo, con preguntas que tienen que ver con cultura religiosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Por qué crees en la Biblia? Y dentro de las preguntas, yo puse allí, quiero que me describas a Dios, pero dividido en tres partes: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nunca había reído tanto cuando recibí todos los exámenes para poder revisar luego y entregarles al día siguiente, al ver cómo respondieron los alumnos las tres últimas preguntas. Sin duda, el concepto que ellos tenían era el concepto de los padres, porque el conocimiento se transmite, ¿verdad? Y el concepto de los padres es el concepto de la sociedad, es el concepto de nuestra generación. Y allí alguien dibujó, dice, Dios Padre es un Dios, es una luz potente que no se puede ver. Otro examen decía, Jesús es el retrato vivo, ¿verdad? El que vemos allí con una barba, con pelo largo, con ojos bonitos, con una mirada tierna. Ese es Jesús, porque eso se nos ha metido aquí a la mente, eso han dibujado el retrato en nuestra mente. Pero el problema era cuando yo les pedí que puedan ilustrar o puedan dibujar o puedan describir al Espíritu Santo. Y allí fue una confusión. Uno de ellos me dejó en blanco la hoja. Dijo, el Espíritu Santo es invisible, punto. Otro puso el Espíritu Santo fuego. Otro, el Espíritu Santo una paloma. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo es simbolizado por diferentes imágenes. Fuego, ¿recuerdas Hechos 2? Apareció como lenguas de fuego allí mientras los discípulos estaban orando después de 50 días que Jesús fue al cielo y descendió el Pentecostés, es decir, el Espíritu Santo, la promesa de Dios hecha realidad. Ahora apareció como lengua de fuego. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por fuego? El fuego quema, consume, destruye. El Espíritu Santo es capaz de quemar, destruir el pecado de tu vida. Pero el fuego también ilumina. El Espíritu Santo es capaz de iluminarte, de guiarte, de mostrarte el sendero. Sin el Espíritu Santo los seres humanos seríamos necios. Necedad es la ausencia del Espíritu Santo en la vida. Sabiduría es la presencia del Espíritu Santo en la vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué el Espíritu Santo es simbolizado por una paloma? ¿Recuerdas el bautismo de Jesús? Apareció allí en forma de una paloma. La paloma es el símbolo de orientación. Incluso hace muchos años atrás se usaban palomas mensajeras para llevar un mensaje. La paloma siempre va a regresar a su lugar, nunca se va a perder, tiene un sentido de orientación. El Espíritu Santo es quien nos orienta, quien nos guía y siempre nos va a hacer regresar a los brazos del Padre. En Juan capítulo 3 el Espíritu Santo es simbolizado con el viento. En el diálogo que tuvo Jesús y Nicodemo le dijo, ¿ves el viento? ¿Escuchas el viento? Tú no lo ves, solamente ves, sientes el efecto. Así es el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo cuando transforma una vida, lo hace de una manera tan misteriosa e increíble. ¿Por qué el Espíritu Santo es simbolizado por agua? Porque el agua limpia, el agua purifica, en fin, al Espíritu Santo se usa o se presenta en la Biblia con diversos símbolos, porque cada símbolo me dice una función, qué cosa es lo que el Espíritu Santo hace por mí. Pero pocos conocemos al Espíritu Santo. Pocos creen que el Espíritu Santo es un ser, una persona. Algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, el Espíritu Santo es una energía. La Biblia me dice que el Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad. ¿Por qué? Porque tiene voluntad, tiene inteligencia, tiene amor, puede decidir, puede entristecerse. Mira solamente un ejemplo. Mira lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11. Dice así, pero todas estas cosas los hace uno, el Espíritu Santo, y reparte a cada uno en particular como Él quiere, es decir, Él tiene voluntad. Una fuerza no tiene voluntad, una energía no tiene voluntad, pero el Espíritu Santo tiene personalidad.
Es una persona, es alguien que está a tu lado, es alguien que te acompaña. El Espíritu Santo también puede examinarte. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que tiene inteligencia porque examina, discierne el corazón del ser humano. El Espíritu Santo puede amar, Romanos 15, 30. Es amor. El Espíritu Santo es poder. ¿Recuerdas a Pedro predicando con un solo sermón, un solo mensaje, más de 3,000 personas aceptando a Jesucristo? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usó a Pedro. Y hoy el Espíritu Santo está a tu lado. ¿Cómo sabe, pastor? Mira, la obra del Espíritu Santo es extraordinaria. Yo quiero que tú puedas comprender. El libro de Juan capítulo 16, versículo 8 dice así: y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ahora comprendes? Cuando una persona dice, yo tengo necesidad de Dios, no es que el ser humano necesita de Dios o tiene necesidad natural. El Espíritu Santo está tocando su corazón. ¿Sabes por qué te quedaste mirando hasta ahora, hasta este momento la TV? Porque el Espíritu Santo está llamándote. El Espíritu Santo puede usar instrumentos humanos, imperfectos, pecadores, falibles como yo, pero puede usar en un momento para decirte cuánto te ama y qué plan tiene para tu vida. El Espíritu Santo puede usar la internet, puede usar la TV, puede usar la radio, puede usar los medios de comunicación, puede usar un ser humano, puede usar una noticia para enternecer tu corazón, porque Él quiere convencerte de pecado. Es decir, el Espíritu Santo habla nuestra conciencia y hace sentir nuestra necesidad porque nos hace ver nuestra realidad. El Espíritu Santo fue quien incomodó a Adán cuando pecó. Pero el ser humano, cuando se incomoda por su conciencia, en lugar de correr a Dios, corre de Dios en sentido contrario. Pero el Espíritu Santo es el encargado de convencer. Cuando hay alguien que se convierte, cuando hay alguien que acepta a Jesús, no es porque Él quiere, es porque el Espíritu Santo le convenció. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado, convencerte que necesitas un Salvador, que necesitas de Jesucristo, que necesitas poner tu vida en armonía con la ley de Dios. ¡Qué maravilla! Y cuando el ser humano da lugar al Espíritu Santo en su vida, el Espíritu Santo lo transforma, cambia sus hábitos, cambia su vida. El borracho ya no bebe más, el drogadicto no se droga más, porque es transformado por el poder del Espíritu Santo. Él es quien te acompaña. Pero mucho cuidado con lo que te voy a decir ahora. El Espíritu Santo puede hablar a la conciencia y la conciencia se encarga a veces de atormentarnos. Una publicación yo hice esta semana y decía: la conciencia es como una abeja, bien tratada te da miel, pero cuando la ofendes te clava el aguijón. El Espíritu Santo puede convencerte a través de ella. Sin embargo, hay muchas conciencias cauterizadas que ya no tienen noción de pecado. Hacen el mal, se deleitan haciendo el mal porque perdieron ese sentido de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Mucha atención aquí. Efesios 4:30. Dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Espíritu Santo se entristece. ¿Y en qué momento se entristece? Cuando el ser humano se ensordece, cuando el ser humano se encapricha, cuando el ser humano, a pesar de tanta evidencia, a pesar de tantas cosas que ha visto en su vida, no quiere saber nada de Dios. El Espíritu Santo te llamó a través de tu esposa, a través del pastor, a través de tu hijo, a través de una enfermedad, a través de ese accidente que tuviste. Te llamó a través de ese fracaso para que vayas a Jesús. Y a pesar de eso insistes en ser rebelde. El Espíritu Santo se entristece. ¿Y sabes qué ocurre cuando entristecemos el Espíritu Santo? Marcos capítulo 3, versículo 28 dice:
de cierto os digo, todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá jamás perdón. ¿Sabes lo que está diciendo la Biblia? No juegues con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces ya escuchaste su voz hablando a tu corazón? ¿Cuántas veces te llamó? ¿Cuántos años de tu vida viene diciéndote que es hora de que te entregues a Jesús? Pero el ser humano se enterquece. Y llega un momento en que el ser humano no tiene más necesidad de Dios. Y cuando no tiene necesidad de Dios, no va a Jesús para pedir perdón. Y si no pide perdón, no tiene perdón. ¿Qué cosa es pecado contra el Espíritu Santo? No es un acto. Pecado contra el Espíritu Santo es un acto continuo de desobediencia. Cada vez que el Espíritu Santo te llama, tú dices no. Y otra vez el Espíritu Santo te llama y tú dices no. Y el Espíritu Santo insiste y tú dices no, y no, y no, y no. Que un momento llegas a acostumbrarte tanto con el pecado que para ti es normal. Empiezas a perder la conciencia y no sientes necesidad de Dios. Pero mientras tengas necesidad de Dios, todavía no has pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es la mayor evidencia de que no has pecado contra el Espíritu Santo? Que estás escuchando este programa, que estás viendo este programa. Y es porque el Espíritu Santo está tocando una vez más a tu corazón. Y te está diciendo, yo quiero salvarte. Porque yo estoy aquí en este mundo para convencerte de pecado. Para mostrarte el sacrificio de Jesús. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿La voz de quién? La voz del Espíritu Santo. Entonces, querido, voy a hablar para ti. Tú que piensas que ya pecaste contra el Espíritu Santo y dices, pastor, yo ya hice cosas demasiado malas. ¿Qué cosa dice la Biblia? Todo pecado será perdonado. ¿El homicidio es pecado? Sí. ¿Tiene perdón? Sí. Cosas horribles que tú puedas cometer, robar, matar, asesinar, arruinar, destrozar, destruir, ¿tiene perdón? Sí tiene perdón mientras tú quieras. Pero el momento que tú te rebelas abiertamente contra Dios y digas, no tengo más necesidad de Dios, es porque perdiste la conciencia. Y es porque el Espíritu Santo ya no puede hacer nada para convencerte. Pero mientras digas, yo soy pecador, yo necesito de Dios, estoy luchando contra este pecado, pequé, fallé, pero necesito cambiar, es porque el Espíritu Santo está luchando contigo para que tú puedas ser transformado. Es hora de entregarse a Jesús. Es hora de escuchar la voz del Espíritu Santo. Y en este momento está hablando tu corazón. Yo quiero orar por ti. Quiero orar contigo. ¿Me permites? Vamos a orar juntos. Llama a tu familia. Dile, vamos a orar. Y vamos a pedir como David pidió en Salmo 51. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque nuestra luz, es nuestra guía, es quien nos convence de pecado. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque hoy el Espíritu Santo habla a mi corazón y me hace ver la realidad de mi vida. Hoy quiero ser transformado por ti. Hoy quiero que tú me ayudes a cambiar. Quiero que entres en mi vida, que me perdones. Quiero sentir paz en mi vida, en mi corazón. Quiero ser una persona transformada por ti. Y quiero tener la salvación, el gozo de la salvación en mi corazón. Gracias por la oportunidad que me das. Esta vez escucho tu voz y me entrego a ti en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, tengo una invitación para ti. Busca una iglesia adventista del séptimo día. Escuchaste aquella historia de dos hombres que habían compartido una celda durante mucho tiempo. Sin embargo, ellos habían compartido la celda de manera injusta. Un día se hizo justicia, se dio libertad para ambos. Y después de algunos años se encontraron una vez más estos dos hombres y uno le pregunta al otro, le dice, Ledis, ¿tú te acuerdas de aquellos que nos maltrataban allí en la cárcel? El otro responde, gracias a Dios, yo olvidé por completo todas las humillaciones y las injusticias.
Y tú le pregunté y yo le dije, yo me acuerdo todos los días, sí. ¿En? Mi corazón hay tanto deseo de poder vengarme por cada humillación que me hicieron, yo me trataron de manera injusta allí en la cárcel. ¿Sabes qué cosa le respondió a su compañero? Le dice que infelicidad por ti, porque yo del momento que salí de la cárcel decidí ser libre, en cambio tú decidiste continuar preso. Wow, qué interesante expresión decidiste, porque esto es una decisión. No se trata de lo que alguien te hace, se trata de cómo tú reaccionas ahora ante una agresión, ante el dolor, ante una herida. Tú decides, hay personas que deciden todos los días. Rumiar el dolor, rumiar la desgracia, porque colocó la palabra rumiar. ¿Conoces aquellos animalitos que después que comen nuevamente traen a la boca para volver a masticar? Hay miles de personas que rumian el pasado. Personas que no pueden olvidar. Ahora voy a tratar un poco de hablar. Este tema es posible. Olvidar algún tipo de herida es imposible. Olvidar, pero sí es posible. Recordar sin dolor, y estoy en un proceso, por supuesto, pero la medicina para esto está en tus manos. Nadie te va a dar o no lo vas a encontrar en ninguna farmacia. La medicina para ser libre del odio, de rencor, de ese sentimiento de venganza, perdón. Tú puedes decir, pastor, ese es el asunto más difícil, porque usted no sabe. Todos los que han hecho contra mi vida han hecho la mayor injusticia. Usted no le han hecho a alguien, me escribió así hace algunas semanas, a usted nunca le hicieron lo que a mí me hicieron, porque hay personas que piensan que el perdón es un regalo que se ofrece a otra, a la persona que nos ofendió, y algunas personas que sé cómo yo voy a regalar el perdón a alguien que me dio, pero piensa. Conmigo un momento, perdón no es un regalo ofrecido, perdón es un regalo que te haces tú mismo, porque el momento que tú entras en este círculo de sentimiento de venganza, de odio y rencor tú mismo, estás enfermándote porque ocurre un desequilibrio completo mental, físico y espiritual. En tu vida no eres feliz, ese sentimiento de venganza es alimentado por el rencor. Alguien dijo que el rencor es el combustible para el sentimiento de venganza y el odio matándote lentamente. Es decir, si tú quieres morir de apocosod, pero si tú quieres restaurarte de una herida abierta en tu vida, perdona. Tú sabes que hay miles de personas que están enfermas mentalmente o enfermas físicamente y la raíz de su problema, ¿sabes? ¿Dónde está en su cabeza? En el pasado, que no quieren desligar en el sentimiento de venganza, que no quieren abandonar, entonces ese sentimiento te ata a la otra persona de manera negativa y tú vives amarrado, tú estás prisionero hasta el momento que tú decidas colocar la medicina correcta a esa herida y la medicina se llama, perdona hablar de esto, por supuesto que no. Para mí también es un asunto difícil hablar de perdonar, amar, hablar de cerrar una herida. No es fácil, porque todos los seres humanos prestan mención. Las heridas más profundas que tenemos en la vida tienen que ver con nuestras relaciones. Dos cosas tienen que ver con nuestras relaciones. Nuestros mejores amigos son las personas más cercanas, abren las heridas más grandes o nos producen las mayores alegrías y satisfacciones. Ya te diste cuenta entonces que eso tiene que ver con nuestra manera de relacionarnos. Entonces, si tiene que ver con nuestras relaciones, quiero que preste atención ahora a lo que te voy a decir. En este planeta llamado Tierra, en el cual tú y yo vivimos y compartimos este medio ambiente, no existe una sola persona que dure los 365 días del año, los 7 días de la semana, las 24 horas del día. ¿Me estás entendiendo? O alguien te ofende. Tú ofendes, algunos lo hacen sin darse cuenta. Tú te sientes ofendido, otros lo hacen de manera intencional. Algunos hacen daño de manera intencional, otros no. Es decir, tras vivimos en esta tierra, ofendemos o nos ofenden. Tú no puedes ir a todo el mundo defendió. También ofendiste los seres humanos. Ofendemos con indiferencia, con mirada, con palabras, con actitudes, con acciones. Con todo, abrimos heridas y nos abren heridas. Entonces, en este juego de relaciones de tu mayores, yo te quiero, nosotros tenemos que aprender allí a cómo convivir. La manera que tenemos que aprender a cómo convivir es aprendiendo el arte de perdonar. Perdonar es un proceso que no resulta de la noche a la mañana. Su proceso tiene sus pasos, sin embargo, es la única medicina para sanar nuestras relaciones. Nuestras relaciones horizontales tienen que ver mucho con nuestra relación vertical. La manera como tú te relacionas con Dios va a influir mucho, a influenciar mucho en la manera como relacionas con semejantes personas que siempre viven con el rencor. Sentimiento de venganza es porque no conocen el amor. Como no conocen el amor es Dios, y aquel que no conoce a Dios puede abrigar todo ese tipo sentimientos. Ahora tú puedes ser pastor, pero ese sentimiento es natural. Cuando alguien nos ofende, al caso, ¿acaso nosotros no levantamos murallas? ¿Acaso no queremos vengarnos? Es verdad, es un sentimiento natural. Sin embargo, podemos trabajar. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19. Primero voy a comenzar colocando el problema. Dice ahí versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos. Ya te diste cuenta que el que está ofendido levantó una muralla. Que el que está ofendido es capaz hasta de cometer locuras. Aquel que está ofendido la pregunta.
Entonces es como yo puedo trabajar ese asunto cuando alguien me hiere, cuando alguien enfrente te voy a dar por lo menos 4 consejos bíblicos. El primer consejo bíblico está en Salmos capítulo 39, versículo 2 y versículo 3. Mira versículo 2. Dice así, mientras inmudecí con le callé. Incluso con respecto a lo bueno se agravó mi dolor. Préstame atención, cuando alguien te ofende, tú no tienes que decir no. Nada, si te sentiste ofendido, tú tienes que expresar, pero expresar de manera correcta. ¿Entiendes? Está en la forma como tú tienes que decir. Aquí la Biblia dice, mientras tú callas tratas de tapar la herida, pero la herida sigue abierta y la herida va a cerrar el momento que tú descubras, y con lo que es la medicina allí va a cerrar de manera correcta. Entonces hay personas que actúan ante las ofensas como si nada pasara. A mí, sin embargo, van guardando en su corazón, ya viste, como en las relaciones matrimoniales. Incluso esto. Sí, vive, no pasó nada, va a paso por alto la ofensa, pero eso se va acumulando y llega incluso la pareja hasta el divorcio, porque son heridas abiertas, son emociones acumuladas, cosas mal cerradas. Esas cosas perjudican nuestra vida. Entonces allí el sentimiento de venganza avanza, continúa, la herida se infecta, cangrena, y finalmente en nuestro corazón estará podrido para poder vengarnos. Hay un segundo consejo. Mira Salmos capítulo 55, versículo 6 hasta el versículo 8. Dice, así quien diese o quien me diese a las comode. Paloma. La haría yo y descansaría, huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Pastor, ¿qué consejo es este? Es la actitud de muchas personas. Muchas personas no enfrentan la realidad, sino que quieren cambiar o quieren volar, escapan, y como quieren escapar antes su dolor. Algunos quieren solucionar su dolor en la droga, en el alcohol, en el incorrecto. No enfrentan su dolor, quieren adormecer su dolor. Y aquí el texto dice, hay personas que desearían volar, querido, a donde tú vayas. Siempre vas a encontrar problemas, porque el problema no está en el entorno. El entorno ya tiene un problema. El problema es lo que ocurre en tu corazón, la manera como tú reaccionas ante una ofensa, ante una mirada. ¿Cuál es tu actitud entonces si tú quieres ir de un lado para otro? Pensando que en el otro lado no va a haber problemas, en el otro lado vas a encontrar problemas. Nada sirve entonces huir refugiándose en vicioso, de nada sirve huir buscando otro lugar, porque el problema tiene que solucionarse primero. Hay una tercera recomendación bíblica, y eso lo encontramos allí en el libro de Job 18:4. Allí dice que nosotros podemos liberarnos del rencor, del odio. Allí en el libro de Job, capítulo 18, habla del corazón amargado, del corazón enojado, que no puede cambiar cierta situación, porque él decide estar así. Finalmente, la mayor medicina encontramos en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 34. Jesús dice, amaos los unos a los otros. No dice solamente ama a los que piensen bien, incluso aquel que te hizo daño, y cuando tú perdonas a aquel que te hizo daño, tú no estás ofreciendo un regalo a la otra persona, te estás ofreciendo un regalo a ti mismo para hacer aquella herida. Colosenses capítulo 3, versículo 3, nos muestra necesidad de perdonar, porque así como nosotros perdonamos, también recibimos el perdón. Fíjate, todos los seres humanos necesitamos ser perdonados, todos los seres humanos necesitamos perdonar. Sin embargo, hay un texto extraordinario en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 9. Mira lo que dice allí la Biblia, Romanos 2. O el amor sea sin fingimiento, aborrecer. Lo malo y seguir. Lo bueno, qué interesante que tu amor sea sin fingimiento. Ahora el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, sino dejen el yugar de la ira para Dios, porque escrito está, mí es la venganza y yo lo pagar. Probablemente en tu vida hay personas que abrieron tas heridas profundas, abrieron traumas, y tú estás allí masticando tu dolor un día. José decidió perdonar después de que sus hermanos lo vendieron, sus mismos hermanos, un día. Jesús decidió perdonar después que la gente lo injuriaba, después que la gente lo escupía, después que incluso los soldados lo clavaron. Nadie sufrió mayor injusticia que Jesús. Él entiende si tú eres traicionado, porque Jesús fue traicionado. Él entiende tu dolor, porque Él pasó por el mayor dolor y la mayor humillación y la mayor injusticia que alguna vez en este mundo se ha realizado. Pero aún así Él nos enseñó a tener paz. Dios conoce tu dolor. Él va a sanar sus heridas. Si te es tan difícil otorgar el perdón a alguien, recuerda una cosa, es la única medicina para poder sanar aquellas heridas abiertas. Pastor, no puedo esto. Es posible. Tengo a dar un consejo ahora a Dios para que Dios pueda ayudarte a perdonar. Y cuando tú perdonas, tú vas a sentir. Tú decides ser libre, el sentimiento de odio, de venganza y de rencor desaparece de tu vida y el amor toma control de tu existencia, y esto es maravilloso. Puede ser que el problema físico que tú tienes, tengo un problema en tu pasado, tengo un problema en alguna herida abierta, puede hacer que el problema mental que tú estás teniendo, la falta de paz que tiene el vacío que sientes, sea un problema de alguna cosa que no se cerró.
Manera correcta vamos a Jesús, quien nos ayude, que Él nos enseñe. Recuerda una cosa, el perdón cierra la vida y la oración cicatriza la herida. La manera como tú puedes perdonar a alguien es incluso orando por esa persona. A medida que tú oras incluso por aquel que te hizo daño, el rencor y el odio desaparecen del corazón. ¿Sabes por qué? Porque es Cristo quien toma el control de tu vida y Él cura tus heridas. Y cuando las heridas están cerradas, tú puedes recordar aquel evento, pero sin dolor, y esas cosas ocurren. Cuando nos entregamos a Jesús, entrega tu dolor, tu sentimiento de venganza, tu odio, tus heridas. Entrégalos hoy en las manos de Jesús. ¿Quieres hacer eso ahora conmigo? Querido Dios, entregamos nuestra vida. Algunas personas están entregando una vida hecha pedazos. Una vida llena de odio, de rencor, de sentimiento de venganza, de cosas que presionan en la vida. Nos hacen prisioneros, esclavos, de aquello que desequilibra nuestra salud. Mas hoy queremos entregarnos a ti, creemos que Jesús nos perdona y que nos enseñe a perdonar, que nos ayude a cerrar aquellas heridas que en el tiempo, en la vida, alguien nos abrió. A partir de hoy podamos ser felices sabiendo de que tú nos enseñas a perdonar y amar. Entregamos nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén.